Pasamos ahora a una parte importante que tiene mucho, mucho tema también, mucho soporte jurisprudencial también, y es nuestros pasivos. De nuestros pasivos que vamos a ver, que entiende el estatuto. Bueno, inicialmente los pasivos los vamos a encontrar en nuestro renglón 45 de nuestro formato 110. ¿Qué nos dice el instructivo del 110? Pues él nos dice que vamos a registrar allí todos mis pasivos por pagar a 31 de diciembre del 2022, que estos comprenden obligaciones financieras, cuentas por pagar, arrendamientos, otros pasivos, impuestos, gravámenes y tasas, entre otros. Vamos a ver también allí pasivos en moneda extranjera y estos se reconocerán según las normas que tratamos el día de ayer con Nidia Villamil en cuanto a los activos y pasivos expresados en una moneda diferente al peso colombiano. Para el tema que nos corresponde hablamos de pasivos. ¿Qué define el estatuto tributario como pasivos? El estatuto tributario como pasivos en el artículo 283 nos dice que serán pasivos aquellas obligaciones presentes que surjan de un suceso que ya pasó y que al momento de la liquidación de esa obligación yo esperé desprenderme de recursos. Como lo vemos, es muy parecida a la definición que tenemos en la norma internacional, y bien es que en el artículo 21 del Estatuto 21-1 del Estatuto Tributario nos habla que, como lo vimos el día de ayer con Nidia, mis activos, pasivos, ingresos, costos, gastos tendrán el reconocimiento en las mismas características que se establezcan en la técnica contable y para efectos fiscales, salvo expresas excepciones en la norma, pues tendrán un tratamiento diferente. ¿Qué nos dice además de los pasivos el estatuto tributario? Y en esto hay que tener mucho cuidado, y es que está obligado el contribuyente a conservar los documentos que correspondan a la cancelación de pasivos por el término de 5 años. Estos pasivos es importante que estén respaldados por documentos idóneos, con el lleno de todas las formalidades que me exige la contabilidad. Si yo pretendo soportar un pasivo, pues si yo pretendo tomar a un pasivo, reflejar un pasivo, pues es importante que este esté debidamente soportado para efectos fiscales y pues su procedencia para temas de nuestra declaración de renta. El estatuto tributario además nos dice cuál será el valor patrimonial de esos pasivos. Y entonces nos refleja, nos habla de algunos, y estos son pasivos financieros que sean medidos a valor razonable, los mediré y los reconoceré por el modelo del costo amortizado. Pasivos que tienen intereses implícitos, los voy a reconocer por valor nominal de la operación, y otros pasivos, pues se medirán al valor nominal de la operación. Pasivos en moneda extranjera. De los pasivos en moneda extranjera, queremos destacar que el reconocimiento de estos, como ya lo veíamos, el reconocimiento de estos pasivos en moneda extranjera, pues lo vamos a hacer a la TRM del momento de su reconocimiento, sus pagos o abonos al momento al valor de esa misma TRM de su reconocimiento inicial. Es importante tener en cuenta, hay un régimen de transición para efectos de los activos pasivos expresados en moneda extranjera, y es que para el caso que nos ocupa, pasivos en moneda extranjera que tenga a 31 de diciembre del 2016, pues van a mantener su valor patrimonial que se haya determinado a esa fecha. Que es importante en los pasivos también, cuando hablamos de pasivos en moneda extranjera, hay un régimen cambiario al que estos están sujetos. Se debe dar cumplimiento a todos los preceptos que nos trate la norma cambiaria, porque de esto depende también la procedencia de nuestros pasivos. Hay que mirar si dentro de los pasivos en moneda extranjera yo tengo algunos que estén con vinculados económicos y que me deban lugar a estar obligado al régimen o sujeto al régimen de precios de transferencia que veíamos el día de ayer con Jacqueline Marich. Quisimos traer a colación casos de la vida real en dos sentencias muy interesantes del Consejo de Estado,
La organización nos proporciona dos sentencias respecto al desconocimiento de pasivos, bastante interesantes, por cierto, para este el caso de esta sentencia 25034 de agosto del 2021. Me habla de esos un desconocimiento de pasivos porque se alega o se aduce a un contrato de mandato. Más o menos en contexto, el caso es que se pretendía soportar un pasivo, alegando que pues, se tenía un contrato de mandato verbal de por medio, pero adicional la documentación que envía el demandante es para probar este pasivo, pues es un auxiliar contable de ese pasivo que a su vez se daba con una persona natural. ¿Qué nos dice la corporación al respecto? Los documentos que pretendan demostrar la existencia de un pasivo, pues son los emitidos por cada uno de los acreedores. No es prueba para el caso en concreto la certificación de revisor fiscal de que trata el estatuto tributario para los contratos de colaboración en nuestro artículo 18, si mal no refiero, y es no, eso es certificación de revisor fiscal, claro, es un soporte, pero es un soporte solo para mis costos, deducciones, impuestos descontables o devoluciones. Cuando nos pasemos a la parte de patrimonio y pretenda yo probar la existencia de un pasivo, pues es necesario que esté soportado por los documentos de cada uno de los acreedores que puedan darle fe a la administración o a terceros de la existencia del pasivo. Hay otra sentencia adicional con respecto de pasivos y creo que esto nos llamar la atención sobre esto y es que son desconocimiento de pasivos con socios. La sentencia 26156 de diciembre del 2022, esta también de el Consejo de Estado, refiere a un caso de desconocimientos de pasivos con socios. Cuando se pretende probar ese pasivo o se pretende como llegar al fondo de la situación, eh, se habla con la socia, se le dice de dónde provienen sus ingresos, de dónde provienen esos ingresos para que usted le preste a su sociedad, de la que es accionista a su vez. Llanamente responde que pues corresponden a honorarios, intereses, arrendamientos y al final dice como mi justificación, como soy no obligada a llevar contabilidad, pues mi justificación es que son ahorros. Son ahorros. Ahora bien, dentro de todo el análisis del caso, la administración en su facultad va un poquito más allá y dice, listo, usted me reporta o la sociedad reporta un pasivo con accionistas por este rubro. La persona natural está reportando ese pasivo en su declaración de renta como una cuenta por cobrar. Resulta que para el caso del concreto esto no se daba. En la declaración de renta de la persona natural del socio no estaba reportada esa cuenta por cobrar que se pretendía en cabeza de la sociedad justificar como un pasivo para disminuir nuestro patrimonio. Como no era el caso objeto, la persona natural, digamos que se limita la corporación a indicar que, que bastaba con el registro, bueno, bastaba con el registro auxiliar de la cuenta 2355. Esta es toda la prueba que allega la sociedad para soportar la deuda con socios. Resuelve la corporación que se limita a enviar este documento contable que omite presentar documentos idóneos para respaldar la obligación presente de pagos a su cargo y en consecuencia, en segunda instancia y por apelación, la corporación pues mantiene el rechazo del pasivo. Es importante este rechazo de pasivos que nos va a generar. Esto nos va a generar nos va a generar diferencia en nuestra conciliación patrimonial y nos puede dar para pagar un impuesto por diferencia en comparación patrimonial que no estén justificadas dentro de la variación de nuestro patrimonio. Vamos a ver entonces ahora cerrando ya un poquito acá el tema que queríamos traer a colación y compartir con ustedes, como les reiteraba, casos de la vida real. Ahora vamos a ver ya pasando a otro tema, pasivos laborales. De los pasivos laborales,
se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos para que ese pasivo laboral sea deducible dentro de mi declaración de renta. Ahora bien, cuando hablamos de salarios, si yo pretendo tomar como deducibles esos salarios, que es importante encontrarme a paz y salvo con los aportes para fiscales y seguridad social antes de la presentación de la declaración de renta. La retención en la fuente de esos pagos laborales es requisito indispensable para la procedencia de esta deducción. Y cuando hablamos ya de prestaciones, para que éstas sean deducibles, pues deben estar consolidadas en cabeza del trabajador. Y un adicional que vamos a ver acá con toda la relevancia que han cobrado nuestros cruces de información, y es que debe reconocerse el pasivo por cada empleado en el reporte de información exógena de manera individual. Pasivos por impuestos. Cuando vamos a ver pasivos por impuestos, vamos a encontrar pasivo por impuesto de renta y complementarios, otros pasivos por otro tipo de impuesto. Vamos a encontrar pasivos por retenciones, vamos a encontrar pasivo por impuesto diferido. Reiteramos, el pasivo por impuesto diferido se excluye fiscalmente, no tiene procedencia en términos fiscales ni incidencia en términos fiscales. ¿Qué son deudas? ¿Qué no son deudas fiscales consideradas dentro del estatuto tributario? No serán consideradas deudas fiscales las provisiones de pasivos contingentes, los pasivos por desmantelamiento de activos. Nuevamente reiteramos, pasivo por impuesto diferido, los pasivos laborales, de los cuales no se encuentren consolidados en cabeza del trabajador, como ya los vimos, salvo pensiones de jubilación o invalidez. Y en las operaciones de cobertura y derivados se reconoce la obligación no se reconoce la medición de estos a valor razonable. Recordemos que el valor razonable es una estimación contable, no fiscal. Trajimos aquí a colación un ejemplo en cuanto al manejo, que es importante llevarlo, más o menos es como un tipo juego de inventarios. Es importante llevarlo cuando hacemos el análisis de nuestros pasivos contingentes para ver qué incidencia fiscal tienen estos en nuestra declaración de renta y fiscalmente. Vamos a ver entonces en el ejemplo que traemos a colación, vamos a tener honorarios, servicios y servicios públicos. Vamos a ver una columna donde vamos a tener nuestros saldos a 31 de diciembre del 2021, aumentos, utilizaciones, reversiones, saldo a 31 de diciembre del 22, y separadamente vamos a ver una columna de aquellas facturas que son de gastos del 2022, pero que me llegan en 2023. ¿Cuál va a ser el efecto de cada uno de estos? Vamos a ver entonces que el efecto de cada uno de estos en mi saldo que tengo a 31 de diciembre, contablemente es un pasivo, fiscalmente no es un pasivo. En cuanto a los aumentos que voy a tener de esas provisiones que realizo, contablemente es un gasto, es un costo, pero fiscalmente no es deducible. En las utilizaciones que yo haga de esas provisiones que realizo, contablemente no es ni gasto ni costo, pero tienen su efecto fiscal porque no es gasto ni costo, porque esto ya se tomó, ya se reconoció como costo-gasto en periodos anteriores. ¿Cuál es su efecto fiscal? En la realización en el año que corresponde, pues será deducible. En cuanto a las reversiones que realizamos, pues van a ser para efectos contables un ingreso y para efecto fiscal no será un ingreso. Y en nuestro saldo a 31 de diciembre, que tengamos después de hacer este juego de aumentos, disminuciones y reversiones, pues el efecto contable va a ser que es un pasivo y el efecto fiscal no es un pasivo. Para esas facturas que vamos a tener que nos llegan en el 2023 de gastos que tengo del 2022, pues su efecto contable será en el 2023, no aplica para el 2022. Para efectos fiscales es un pasivo para efectos fiscales. Aquí resaltamos que la deducción por provisiones, según el artículo 59 y 105 del Estatuto Tributario, los costos y gastos por provisiones serán deducibles hasta que surja la obligación del desembolso. Y en cuanto a los pasivos contingentes, no tienen el carácter de deuda, por esto no son reconocidos fiscalmente como pasivos. Hablando ya de lo que es pasivos inexistentes, de los pasivos inexistentes, vamos a tener que
Uno, en toda esta campaña de fiscalización que viene realizando la DIAN en los últimos años, que día a día es mucho más exigente, mucho más al detalle, mucho más por iniciativa de la DIAN que por el contribuyente, em, es importante tener soporte de los pasivos antiguos. Es, digamos, ese rubro el que está siendo objeto de desconocimiento de pasivos y de declarar los mismos como inexistentes. ¿Qué pueden ser estos documentos que si yo tengo deudas muy antiguas, tengan los pagarés que me soportan esas obligaciones, tenga los contratos, tenga las facturas que determinen la procedencia de ese pasivo? ¿Qué pasa si me lo declaran inexistente? Esto me va a generar una renta por comparación patrimonial por la dificultad de justificar mi variación patrimonial en el desconocimiento que tengo de ese pasivo. De esto nos habla un poco más amplio el concepto DIAN 1028 del 2018. Finalmente, adicional a que genere una renta por comparación patrimonial, voy a tener una sanción por inexactitud al 200% del mayor impuesto a cargo que se determine en todo mi proceso de corrección y de declarar como inexistente este pasivo. Esto nos lo ratifica el oficio de DIAN 294 de marzo del 2023. Rápidamente, ¿qué nos dice el formato 2516 frente a los pasivos? Nuestro anexo de conciliación fiscal. Vamos a reflejar entonces obligaciones financieras y cuentas por pagar de todo tipo en moneda nacional, moneda extranjera. Incluye esto los dividendos por pagar y las deudas con socios, accionistas o partícipes, y que serán determinados bajo la técnica contable que los veremos en la NIC 32, 39, NIF 9, sección 11 y 12 para pymes. En la cuenta de depósitos y exigibilidades, pues vamos a registrar el valor de las obligaciones que tengamos a cargo por la captación de esos depósitos por medio de mecanismos, los diversos mecanismos que hay autorizados, como por operaciones propias de la actividad del sector financiero para los que les aplique. En la cuenta reserva matemática, otros pasivos excluidos en compañías de seguro, vamos a registrar allí el valor de la reserva a que haya lugar, los siniestros que se hayan reconocido y que estén pendientes de pago. Esto va a aplicar solo si su actividad económica es el sector asegurador, como ya lo veíamos el día de ayer con Jenny Castellanos, y es que al momento de que yo voy diligenciando mi formato 2516, pues él me va a ir habilitando, depende de las características que yo seleccione, los campos a diligenciar. Para efectos fiscales, aplique lo dispuesto en los artículos 285 para la moneda extranjera y 287 para el valor patrimonial de las deudas, que fue el resumen que vimos hacia atrás. Por otro lado, vamos a ver en ese formato 2516, arrendamientos por pagar. Allí presentaremos las obligaciones por concepto de arrendamiento pendientes de pago. Esto a su valor de reconocimiento de acuerdo a la técnica contable será la NIC 17, la NIC 20 para pymes, y lo veremos en el Estatuto Tributario, su manejo fiscal en el 127, raya 1 del Estatuto Tributario. Otros pasivos financieros, va a registrar entonces el saldo de otros valores reconocidos por el ente económico, entre los que se relacionan aquí: emisión, venta, emisión de bonos, venta de bonos, convertibles en acciones, entre otros. En la cuenta de instrumentos financieros y derivados, pues incluirá los contratos celebrados de la entidad en este tipo de operaciones, y el valor patrimonial de las deudas, es importante recordar, lo determinamos en el 287, que ya lo vimos. El concepto de los derechos fiduciarios, vamos a registrar el valor contable de los mismos relacionado con el instrumento que tengamos, y esto con el contrato de fiducia mercantil suscrito. Impuestos, gravámenes y tasas, registraremos el saldo de nuestras obligaciones por pagar por concepto de obligación por gravámenes y tasas, y pasivo por impuesto diferido, pues corresponderá al saldo acumulado por concepto de impuesto a las ganancias original en las diferencias entre nuestras bases contables y fiscales, que lo determinan la NIC 12 y NIC 29, NIC 12 y la sección 29 de las NIF para PYME. Pasivos por beneficios ampliados, ya los vimos, obligaciones por pagar a los empleados. Esto incluye beneficios a corto y largo plazo, posempleo, que los veremos en la NIC 19 y sección 28 de las NIF para pymes.
En cuanto a las provisiones, en las provisiones pues registraremos el saldo y los valores que hayan sido provisionados por concepto de obligaciones sobre las que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Esto lo veremos en la NIF 37 y NIF 21 de las NIF para pymes. Este rubro no tiene incidencia fiscal, las provisiones, y los pasivos por ingresos diferidos, pues registraremos allí los pasivos que tengamos por esas obligaciones de ingresos recibidos en forma anticipada para prestar un servicio o para la venta a futuro de un bien, dependiendo cuál sea nuestra actividad. Otros pasivos, vamos a registrar el saldo de esos otros que no se encuentran enmarcados en los demás grupos. En la cuenta pasivo por ejecución de excedentes, pues vamos a ver, esto aplicará para el régimen tributario especial. En las cuentas de fondos sociales mutuales, vamos a registrar el saldo de esos fondos constituidos por parte de la empresa, del sector corporativo, y en los pasivos reconocidos solamente para fines fiscales, pues corresponde a los pasivos que no tienen reconocimiento contable, pero que tienen efecto fiscal, como lo vimos con el activo. Sucede la misma situación. Este es nuestro formato 2516 para los pasivos. En cada uno de los rubros que acabamos de resaltar les queda para efectos de consulta. Ahora, y finalmente, para cerrar, vamos a hablar del estado de situación financiera, patrimonio, detalle del patrimonio contable. Algunos aspectos. Vamos a ver que tenemos capital social y reservas en nuestro patrimonio. Vamos a tener resultados del ejercicio, resultados acumulados, ganancias o pérdida por ESFA y el ORI acumulado. Este solo será diligenciable el valor contable y el efecto de conversión si da lugar a ello. Este es el mismo saldo contable. Para el capital social y reserva, pues nuestro capital pagado, la prima en colocación de acciones, superávit de capital, así como otras reservas en el resultado del ejercicio, la utilidad o pérdida obtenida al cierre del ejercicio, y en los resultados acumulados, pues esos resultados acumulados que yo tenga de mis ejercicios anteriores. Las ganancias o pérdidas acumuladas o retenidas por adopción de primera vez, que la tenemos allá en nuestra cuenta de convergencia. Otro resultado integral acumulado que tengamos en nuestra información financiera. Ese es el formato de nuestro capital, así se va a ver nuestra información respecto de capital, que va a llevar pues nuestro valor contable, y nuestro efecto de conversión si aplica. Solamente diligenciamos valor contable. Y para cerrar, vamos a ver el estado de situación financiera, algunos datos informativos que nos pide para el estado de situación financiera. Entonces nos va a solicitar en nuestro formato 2516, en el anexo de conciliación fiscal, total de intereses implícitos que no estén devengados. Aquí vamos a reportar los intereses que se van a reflejar como ingreso financiero en el total de activos en periodo gravable por fideicomisos. Todo lo que corresponda a este concepto, pues vamos a reportar valor financiero y fiscal de los activos que forman parte de los encargos fiduciarios, ya sea que se actúe en calidad de fideicomitente o beneficiario. Vamos a tener un rubro para reportar inventarios de terceros. Vamos a registrar allí esos inventarios que son de propiedad de terceros que se encuentran a mi cargo o a cargo de cada uno de sus empresas. Inventarios que tengo en poder de terceros, inventarios de mi propiedad, pero que están a cargo de terceros, y la retención en la fuente trasladable. Esa retención en la fuente trasladable que yo tengo registrada, bien sea ya por mi concepto del Consejo Técnico de la Contaduría en el patrimonio, la voy a reportar allí, que esta corresponderá pues a lo que tenga de esos dividendos que tenga pendiente por trasladarle al socio accionista. Este es el formato de conciliación fiscal para esos datos que acabamos de relacionar. Vamos a ver adicional en esta sección de datos informativos del estado de situación financiera, los intereses implícitos que no sean devengados, que reportaremos allí pues lo que se va a reflejar como gasto financiero. Vamos a tener total de pasivos en el periodo gravable por fideicomisos, encargos en donde el contribuyente es fideicomitente o las fiduciarias. Ay, se me está repitiendo, disculpen. Ah, no, ya, se me saltó. Regresando, entonces vamos a ver también dividendos o participaciones decretados en el periodo. Serán pues esos dividendos que decrete en la vigencia que estoy presentando mi informe de conciliación fiscal, dividendos o participaciones efectivamente pagados o exigibles en el periodo.
los abonados en calidad de exigibles en el periodo serán allí y los dividendos o participaciones pagados o exigibles en el periodo con cargo a utilidades del mismo periodo serán entonces, si se realizan cierres contables para periodos inferiores a un año, pues vamos a reportar los dividendos distribuidos o abonados en la cuenta en calidad de exigible. Aquí vamos a ver cómo se presenta nuestro formato 2516, los conceptos que acabamos de ver. Y ya finalizando, agradezco a ustedes la atención.